los que nos visitan. ¿Y qué le parece si me acompaña a la Biblia? Vaya al libro de Números. El libro de Números, un libro escrito por Moisés. Libro de Números, capítulo 12, por favor. Números, capítulo 12. Y cuando lo encuentre, pues me dice amén. Y si se pone de pie en reverencia a la palabra de Dios, pues muchas gracias. Muy bien. El tema de hoy: formando un carácter manso y humilde. ¿Cuántos de ustedes son mansos y humildes? Bueno, yo creo que Dios tiene que trabajar más en nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces acompáñenme a Números 12, versículo 3. Números 12, versículo 3, ¿están conmigo? Muy bien, léalo conmigo, por favor. Dice la Biblia, hablando Dios, dice: y aquel varón, se refiere a Moisés, era, ¿qué hermanos? Era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por la vida, Señor, gracias porque tú también tienes cuidado, Señor, de los enfermos. Y Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos ilumines en tu palabra, Señor, y que podamos aprender de ella, Señor. Esta característica de la mansedumbre y de la humildad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Y bueno, qué importante es formar entonces un carácter manso y humilde. La Biblia en Números 12 habla de Moisés, de que él era el hombre más manso, ¿verdad?, sobre la tierra. Pero ¿en verdad Moisés era tan manso y humilde? ¿Qué cree usted? ¿En verdad Moisés era tan manso y humilde? Y si la Biblia dice que era manso y humilde, ¿cómo logró llegar a obtener esas virtudes? ¿Cómo logró llegar a obtener esas virtudes? ¿Cuáles fueron las etapas que vivió Moisés para lograr un carácter manso y humilde? Bueno, sin duda la Biblia es clara y nos muestra que el carácter manso y humilde se logra a través del tiempo, ¿verdad? A través de varias etapas de nuestra vida. Pero sin duda también nos narra la Biblia que es de importancia obtener, ¿verdad?, un carácter transformado, un carácter manso y humilde, a pesar de que es progresivo, pero es necesario para nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Es necesario para nosotros. ¿Cuánta, verdad, mansedumbre nos falta para poder nosotros sobrellevar a veces hasta la misma pareja, ¿verdad? Mansedumbre nos falta para poder sobrellevar a las otras personas. Entonces, manso y humilde, dice que era Moisés. En Palabra de Dios para Todos, capítulo número 12, 13, dice: en verdad Moisés era muy humilde. Traduce la palabra manso como humilde. Más humilde que cualquier otro hombre sobre la tierra. Y esta palabra manso, ¿verdad?, que significa entonces humildad, describe el resultado que Dios desea en nosotros. Describe el resultado que Dios, ¿qué, hermanos? Desea en nosotros, ¿verdad? Sin duda cada uno de nosotros necesita más mansedumbre, ¿verdad? Una mansedumbre que venga de Dios, ¿verdad? Una virtud entonces que el Espíritu Santo transforma en nosotros. Necesitamos más mansedumbre cuando respondemos, cuando actuamos, cuando hablamos, ¿cierto o no? ¿Verdad? ¿Las mujeres creen que necesitan más mansedumbre los hombres? ¿Verdad? ¿Los hombres creen que necesitan más mansedumbre las mujeres, las esposas? ¿Sí o no, hermanos? Contéstame. ¿Sí o no? Sí, sin duda, ¿no? Entonces, Moisés, ¿quién era Moisés? ¿Dónde nació? ¿Cómo fue su crecimiento? La Biblia entonces narra que Moisés nació en Heliópolis, una famosa ciudad bajo Egipto, y fue adoptado bajo, ¿verdad?, la hija de Faraón y educado en toda sabiduría. Eso es lo que dice el libro de Éxodo 21, del 1 al 15. Ahora, la Biblia nos dice también que Moisés vivió 120 años. ¿Cuántos años vivió? 120 años. Pero también la Biblia nos dice que la vida de Moisés, ¿verdad?, se compone por 3 etapas. ¿Por cuántas etapas? Por 3 etapas importantes, y 3 etapas de 40 años cada una. Entonces, el propósito de hoy es mirar esas 3 etapas, ¿verdad?, de Moisés, de la vida de Moisés, para mirar entonces cómo fue logrando obtener ese carácter manso y humilde, pero sobre todo también aplicar esas 3 etapas a nuestra vida. ¿Cuáles fueron esas 3 etapas de nuestra vida? ¿Verdad? Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 7, el verso 21, quiero que vaya hacia allá y se quede allí, en Hechos 7, por favor. Versículos 21 en adelante, porque allí el joven Esteban, ¿verdad?, que se calcula que tenía entre 19 y 29 años, el joven Esteban entonces
hace una cátedra de la vida de Moisés y él claramente divide la vida de Moisés en 3 etapas. 3 etapas de 40 años. Y la primera etapa de Moisés, según Esteban, la describe como Moisés en Egipto. Moisés en Egipto como hijo de la hija de Faraón. Y usted quédese allí, pero le voy a describir las 3 etapas. La segunda etapa que describe Esteban es pastor de ovejas en el campo de Madián, según Hechos 7, 29 al 31. Y la tercera etapa es libertador y gobernante en el desierto. Esas 3 etapas vamos a mirar. Vamos sobre la primera, por favor, Hechos 7 y vaya al verso 22. ¿Está conmigo? Hechos 7, 22. Entonces, para mirar la primera etapa como Moisés en Egipto. Todos sabemos que Egipto, ¿verdad?, simboliza el mundo, ¿cierto o no? ¿Verdad? Y de alguna manera todos vivimos un día en el mundo y estábamos en el mundo, ¿verdad?, bajo las fuerzas entonces o el gobierno de Satanás. Entonces, Hechos 7:22 dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de ¿qué, hermanos? De los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Eso es lo que dice entonces. Es decir, que Moisés tenía entonces en esta etapa la capacidad también de ser segundo de Faraón. Y el verso menciona que en esta primera etapa era de 40 años. Se pasa hacia el verso 23 para mirar cómo esa etapa era de 40 años. Dice, cuando hubo cumplido la edad de ¿cuántos años? 40 años. De 40 años le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y el verso 24 dice, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriéndolo al egipcio, ¿qué hizo? Vengó al oprimido. Vemos esta primera etapa que aunque Moisés fue educado en toda sabiduría, ¿verdad?, de Egipto y tenía la capacidad de ser segundo de Faraón y era educado en las mejores escuelas y preparado para ser jefe de guerra, pero había una cosa, aunque Moisés conocía su identidad de hebreo, su identidad de que entonces era de un pueblo especial, así como nosotros ya tenemos esa identidad, tenemos una identidad en Cristo y somos pueblo de Cristo, algo había entonces en el carácter de Moisés que tenía que ser cambiado. Y dice la Biblia que era vengativo, que vengó al oprimido. Esa es la primera etapa de Moisés. En la primera etapa de Moisés entonces lo vemos actuando, ¿verdad?, en las obras de la carne. En la primera etapa de Moisés lo vemos viendo entonces que vengó al oprimido, ¿verdad? Y que entonces de alguna manera vengó o actuó en venganza. Y con esto entonces nosotros podemos aplicar, ¿verdad?, que en la primera etapa de Moisés, de alguna manera entonces actuó conforme al mundo. ¿Y cuántos saben que un cristiano ya no puede actuar conforme al mundo? ¿Verdad? Entonces vemos aquí que era vengativo. Ahora, un cristiano no debe ser vengativo, ¿cierto o no? Un cristiano no debe ser vengativo. Es fácil entonces identificar aquí la primera etapa, ¿verdad?, de Moisés, que era una etapa entonces meramente en la carne y con una necesidad de ser transformado entonces en esa área, una necesidad de ser transformado en su carácter. A esta edad de 40 años Moisés entonces ya tenía entendimiento de su identidad hebrea y de pertenecer a un pueblo escogido, pero ignoraba la importancia de tener un carácter manso y humilde. Entonces un carácter manso y humilde no es vengativo, no es vengativo. Y muchas de las veces nosotros tenemos que identificar también en la etapa en la que estamos viviendo, porque muchas de las veces tenemos unas expresiones, ¿verdad?, de venganza también, vengativos. Dice la esposa, bueno, yo no soy, ¿verdad?, vengativa, pero cuando hace una expresión, ¿verdad?, o sea, por ejemplo, puede ser su esposo, ¿verdad?, y dice, bueno, me hizo algo, ¿y qué dice la expresión? Me la paga. Entonces podemos identificar en Moisés ese carácter vengativo en su primera etapa, ¿verdad? Y nosotros tenemos que identificar también en nosotros si hay expresiones, ¿verdad?, de vengativos en nuestra vida cristiana. Muchas de las veces también alguien puede decir ojo por ojo y diente por diente. Entonces muchas de las veces también nosotros, ¿verdad?, aunque ya estamos en el camino cristiano, tenemos ciertas actitudes, ¿verdad?, dentro entonces de la misma relación, y actitudes entonces que son de Moisés, actitudes que son entonces, ¿verdad?, de cuando Moisés vivía en el mundo, actitudes entonces que son de cuando no éramos cristianos, ¿verdad? ¿Cuántas de las veces, ¿verdad?, la esposa le hace alguna, como respuesta a una ofensa o algo, responde entonces con una expresión de venganza hacia el esposo? Bueno, pues no le voy a hacer comida para que se le quite. No le voy a hacer lonche para que se le quite. No lo voy a atender para que se le quite. Me la hizo y no sabe con quién se metió.
¿cierto o no? Pero a ese era el carácter de quién, hermanos, de Moisés. ¿Dónde? En Egipto, ¿cierto o no? Entonces a veces también nosotros como esposos actuamos así. O sea, a veces podemos tener un poco de Moisés cuando estaba en Egipto, ¿verdad? Y tener expresiones también. Ahora, no le voy a dar dinero para que se le quite, ¿verdad? Entonces no la voy a sacar, no le voy a dar atención para que se le quite. Entonces nosotros también podemos caer en esa etapa de Moisés si no tenemos cuidado, ¿cierto o no? Podemos nosotros también estar en esa etapa de Moisés, que entonces esa etapa identifica claramente que no tenía un carácter transformado. Moisés en Egipto entonces era peleonero, era de alguna manera vengativo, ¿verdad? Y como pareja entonces también nosotros tenemos que tener cuidado de no tener esas expresiones, ¿verdad? A veces también pueden ser esas expresiones de venganza contra los jefes, contra las personas, nuestros patrones. También pueden ser esas expresiones de venganza contra nuestros amigos. Y tenemos nosotros que tener cuidado, ¿no? De no tener esas expresiones también, de no hacer sufrir a la otra persona simplemente, ¿verdad? Porque algo me hizo, simplemente porque entonces, ¿verdad? Para que sepa entonces que conmigo no está jugando. Proverbios 24-29, acompáñenme y quédese allí, una marca ahí en Hechos 7. Entonces, dice Proverbios 24-29, ¿verdad? ¿Qué dice acerca de estas expresiones? ¿Qué dice? Cuando principalmente a veces, ¿verdad? El esposo o la esposa anda enojada y no actúa de una manera entonces que se note que no es vengativo, no es vengativa. Proverbios 24-29, ¿qué dice, hermanos? Dice, ¿está en la pantalla? Proverbios 24-29. Bueno, dice lo siguiente: no digas, dile al que está a tu lado, no digas, como me hizo, así le haré. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en la primera etapa Moisés respondió, ¿verdad? Con venganza. Moisés respondió entonces, ¿verdad? Conforme le hicieron a otro hebreo también. Entonces podemos concluir que esta primera etapa de 40 años de Moisés, él fue enseñado, sí, en toda sabiduría de los egipcios, pero tenía que ser enseñado también en la sabiduría de Dios. Porque no es lo mismo la sabiduría del mundo, ¿verdad?, que la sabiduría de Dios. No es lo mismo. En el mundo sea así, me la hizo, me la paga. En el mundo sí, ¿verdad?, podemos tener expresiones negativas o de venganza. Pero ya estando en Cristo, hermano, ese carácter o esas expresiones tienen que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ese carácter, esas expresiones tienen que cambiar. Entonces, Moisés aún no había sido transformado entonces a un carácter manso y humilde. En Números 12, donde abrimos, ya él está en lo último de sus 120 años. Él ya está en lo último de su edad. Y en esa edad entonces vemos ya un cambio notable. Pero el comienzo de su etapa o de su edad de 40 años era totalmente lo contrario a manso y humilde, según lo que leímos, ¿verdad?, en el verso 22 y 23 de Hechos 7. Entonces después, la vida de Moisés se compone por la segunda etapa, y váyase a Hechos 7, donde se quedó, en el verso 29. En su segunda etapa, ya Moisés entonces ahí tuvo que huir a causa, ¿verdad?, de que asesinó a un egipcio. Y dice Hechos 7:29, al oír esta palabra, Moisés, ¿qué hizo? Huyó y vivió como extranjero en tierra, ¿de dónde? En tierra de Madián, donde engendró a dos hijos. En la segunda etapa ya Dios iba tratando con él, ¿verdad? Y llegó entonces a tierra de Madián. La Biblia no nos dice mucho acerca entonces de esta segunda etapa, ¿verdad?, de Moisés. Solo nos dice que él era pastor de ovejas en la tierra de Madián, y nos dice que durante estos 40 años él se casó con Séfora, la hija de Jetro, y tuvo 2 hijos. Eso es lo que nos dice. Pero ahora, Madián era un territorio nómada, según los comentaristas, tranquilo y pacífico. Era exactamente entonces lo que Dios necesitaba, ¿verdad? Es un lugar tranquilo y pacífico, ¿verdad?, para hacer un campo de entrenamiento entonces para lo que Dios tenía para Moisés. La misión que Dios tenía para Moisés era entonces liberar al pueblo de Egipto, pero Dios necesitaba entonces, ¿verdad?, usar a alguien que tuviera un carácter manso. ¿Y qué más, hermano? Manso y humilde. ¿Cuántos saben que Dios nos va a usar si nosotros tenemos un carácter manso y humilde? ¿Verdad? Dios no usó a Moisés en su primera etapa.
¿verdad? Él mató al egipcio por su propia voluntad, por su propia fuerza, pero Dios quería entonces usar sin duda a Moisés, y ya lo tenía, ¿verdad?, ahí en la mira para que fuera usado, pero era necesario entonces que Moisés pasara 40 años, ¿verdad?, en esa tierra de Madián, una tierra tranquila y pacífica. ¿Cuántos saben que Dios nos habla cuando estamos tranquilos y pacíficos? ¿Sí o no? ¿Verdad? Cuando no estamos tranquilos, cuando no tenemos paz, no, olvídate que Dios nos va a hablar, ¿verdad? Nomás nos alteramos más, ¿cierto? ¿No? Pero Dios entonces, ¿verdad?, empezó a tratar con Moisés en esa tierra tranquila y pacífica, ¿verdad? Allí es entonces donde empezó él a trabajar cuidando las ovejas de su suegro Jetro, y donde comenzó entonces la capacitación para su tercera etapa, para la tercera etapa del carácter entonces de Moisés. Ciertamente entonces Dios nos habla, y Dios entonces empieza a relacionarse con nosotros cuando estamos tranquilos. Dile que está a tu lado, quédate tranquilo, quédate tranquila. Porque si no estamos en tranquilidad y si no estamos en paz, Dios no nos va a hablar, hermanos. ¿Cierto o no? O sea, Dios no va a usar esa etapa o ese momento entonces para nosotros tener instrucciones para la tercera etapa. En la tercera etapa entonces, ahora sí vamos a Hechos 7:30, ¿verdad?, porque es en la que me quiero enfocar, la tercera etapa, que fue entonces en el desierto, dice Hechos 7:30, pasados ¿cuántos años? 40 años. 40 años. ¿Ves cómo Esteban la divide en tres partes de 40? Primero a los 40 años de edad, después pasados 40 años de edad, es decir, a los 80 años. Un ángel se le apareció en el desierto. ¿En dónde, hermanos? En el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Y entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él, ¿qué, hermanos? La voz del Señor. ¿Cómo estaba Moisés? En una etapa tranquila, en una etapa ¿qué? Pacífica. Y fue en esa etapa tranquila donde vino a él la voz del Señor. Y fue en esa etapa tranquila entonces donde una zarza se le apareció. Fue en esa etapa tranquila entonces que de esa zarza vino la voz del Señor. Entonces, qué importante es, hermanos, ¿verdad?, que aprendamos a escuchar la voz del Señor. Pero ¿dónde va a venir? En esa etapa, ¿qué, hermanos? Tranquila. En esa etapa tranquila. Es en esa etapa de paz, de sosiego. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que nosotros debemos provocar, ¿verdad?, provocar esa atmósfera de tranquilidad, esa atmósfera de paz también. ¿Para qué? Para que el Señor nos hable, ¿verdad?, para que el Señor nos empiece entonces a dar instrucciones. Y qué importante también es que venga a nosotros la voz de Dios, ¿verdad? Moisés en esta etapa, aunque asombrado por la voz de Dios y la santidad de Dios, recuerden que le dijo quítate las sandalias porque tierra santa es, esa es la santidad de Dios. Moisés se asombró de la santidad de Dios, Moisés se asombró de la voz de Dios, pero Moisés tenía excusas para ser usado por Dios en esa tercera etapa. Éxodo 4:10, yo se lo voy a leer. Moisés tenía excusas para ser usado por Dios. Éxodo 4:10 dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo. O sea, él tenía varias veces hablándole, porque estoy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso es entonces, ¿verdad?, lo que Moisés dice. Y en realidad sí estaba, ¿verdad?, con una deficiencia entonces, o un impedimento en el habla. Pero aquí vemos entonces que en esa etapa, ya cuando las cosas venían en serio, es cuando Moisés entonces tenía excusas, ¿verdad? Pero a pesar de que Moisés tenía entonces un impedimento en el habla, o tenía un problema en el habla, ¿verdad?, aún así Dios lo usó a Moisés. ¿Y sabe por qué lo usó? Porque desde ese momento que Dios le habló, desde ese momento de que se le apareció en la zarza, aunque con excusas, Dios lo usó, ¿verdad? Y el carácter entonces manso y humilde para obedecer a Dios hizo la diferencia en Moisés. El carácter manso y humilde en nosotros para obedecer a Dios va a ser la diferencia. ¿La diferencia de qué? Para lograr entonces ciertas conquistas. Por ejemplo, después de que Dios se le aparece, después de que entonces escucha la voz de Dios y después de que empieza a obedecer a Dios, recordamos que entonces fue cuando Moisés fue líder para sacar al pueblo de Egipto, ¿verdad?, según Éxodo 5, y también, ¿verdad?, llevó al pueblo al monte Sinaí después de pasar al mar muerto.
Entonces vemos ahí ya las conquistas, vemos ahí ya las cosas que Moisés logró hacer para el Señor después de que escuchó su voz, ¿verdad? También se convirtió en el legislador de los 10 mandamientos. O sea, vemos ahí los cambios notables de Moisés, ¿verdad? Por medio de Moisés vinieron los 10 mandamientos, que aunque entre los 10 mandamientos, el mandamiento número 5 decía, no matarás. ¿Qué decía, hermanos? No matarás. Sin duda Moisés ya se había arrepentido de la muerte del egipcio, ¿verdad? Y Dios ya lo empezaba a usar tremendamente, al grado entonces de darle la ley moral, al grado entonces de ser legislador en el desierto. Pero todo eso gracias a qué, hermanos, a que Moisés comenzó entonces en su tercera etapa a formar un carácter ¿qué? Manso y humilde. O sea, Dios va a hacer grandes cosas con nosotros, pero si nosotros permitimos, ¿verdad?, también que Dios forme un carácter manso y humilde. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? En nosotros. Entonces vamos a mirar hazañas, vamos a mirar grandes cosas. Entonces Moisés guió a los israelitas desde el Sinaí hasta las fronteras de la tierra prometida. Y durante el peregrinaje a la tierra prometida, es entonces donde Dios terminaría de formar el carácter manso y humilde. Entonces vamos a entrar entonces a este punto donde resaltan o hay unos contrastes, ¿verdad?, a esta altura de la vida de Moisés, de su carácter, y hay unos contrastes del carácter del resto del pueblo. ¿Quiere usted mirar ese carácter o ese contraste? Vaya a Números 12:1. Entonces vemos que después entonces de que realmente Moisés tuvo un encuentro, de que escuchó la voz de Dios, ¿verdad?, y que respondió al llamamiento, sin duda ya Moisés ya no era el mismo. Ya Moisés había trabajado entonces en esas actitudes, por ejemplo, de venganza. Ya había, ¿verdad?, cambiado en ciertas actitudes entonces que no le agradaban a Dios. Y después entonces ya a los 80 años, ¿quién de aquí tiene ustedes 80 años? Bueno, mi mamá tiene 80 y pico de años, ¿verdad? O sea, después entonces de un trato de Dios, vemos el notable cambio en el carácter, ¿verdad?, de Moisés. Y esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Por ejemplo, vamos a observar los cambios notables del carácter de Moisés ante la queja de María y Aarón, que fueron sus hermanos, ¿verdad? Y tenemos que analizarnos también si nosotros, ¿verdad?, tenemos cambios también ante las quejas. Por ejemplo, dice en Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora, en esta tercera etapa tenía entonces, ¿verdad?, Moisés dos opciones: actuar como actuó en la primera etapa, o actuar entonces, ¿verdad?, en consecuencia a lo que había visto, ¿verdad?, la zarza ardiendo y había escuchado la voz de Dios. Es decir, entonces tenía dos opciones: actuar, ¿verdad?, conforme a la carne, o actuar entonces con un carácter manso y humilde, ¿verdad? Entonces vamos a mirar cómo fue que actuó Moisés en esta tercera etapa. Pásate al verso 13, Números 12:13. Y ahí entonces notamos algo que es interesante. Notamos la intercesión de Moisés, pero ahora ya con un carácter, ¿verdad?, cambiado, un carácter entonces totalmente diferente a su primera etapa. Números 12:13. Dice Números 12:13, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ¿qué dice, hermanos? Te ruego, Dios, que la sanes ahora. ¿De quién está hablando? De María, su hermana, quien había hablado mal de él, quien se había quejado, ¿verdad?, de él. Entonces, qué tremendo, ¿no? Que cuando algo nos sucede a nosotros, ¿verdad?, decirle al Señor, Señor, te ruego por esa situación, ¿verdad?, por ese insulto, por esa ofensa, por ese agravio, por lo que sea. Entonces, vemos aquí que ya en la tercera etapa, Moisés realmente estaba demostrando un carácter, ¿qué, hermanos? Manso y humilde. ¿Qué haces? Pregúntale, claro, ¿qué haces cuando alguien te ofende? ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? Yo lo estaba leyendo y decía, qué tremendo, ¿no? O sea, el cambio notable de Moisés. Cuando alguien lo ofende, ¿verdad?, aquí Moisés entonces empieza a interceder, empieza a orar. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Verdad? Cuando mi esposa me ofende, cuando yo la ofendo a mi esposa, ¿verdad?, cuando usted ofende a su esposa, ¿verdad?, ¿cómo actuamos? O sea, vamos mejor, ¿verdad?, y decimos, Señor, trata con ella, ¿verdad? Oramos por ella, oramos por él. O nosotros sí nos vamos, como decíamos, en la etapa de Moisés, ¿no?, la primera etapa de venganza. Me la hizo, ¿y qué más? Y me la paga. No sabe con quién se metió. Bueno, para que se le quite, no le voy a hacer entonces comida. Para que se le quite, entonces, ¿verdad?, no le voy a dar dinero. ¿Cómo actuamos nosotros?
O sea, aquí vemos, ¿verdad?, realmente un cambio notable en la vida de Moisés. Un cambio que, sí es cierto, fue gradual, fue a los 80 años. Un cambio entonces, ¿verdad?, que sí es verdad que tardó ciertos años, pero sobre todo tenemos que acordarnos que el cambio comenzó cuando él escuchó la voz de ¿qué? La voz de Dios. ¿Usted recuerda cuando nació de nuevo? ¿Usted recuerda cuando fue bautizado por el Espíritu Santo? ¿Usted recuerda ese día que escuchó la voz del Señor, que realmente algo sucedió en usted? Yo recuerdo bien ese día, ¿no? Cuando algo sucedió, era un culto y el Señor se manifestó de alguna manera hermosa, ¿verdad? Fui bautizado en el Espíritu Santo, pero yo abrí los ojos, hermano, cuando terminó el segundo servicio. O sea, ese tiempo del primer servicio y el segundo servicio, para mí fue como un minuto. Pero yo pude sentir dentro de mi ser y en el espíritu que realmente algo sucedió allí. Y desde entonces, desde esa vez que escuché la voz del Señor, desde esa vez que el Espíritu Santo, ¿verdad?, me bautizó, desde esa vez estoy en la etapa de Moisés. O sea, voy a la segunda etapa, ¿verdad? O estoy en esa tercera etapa donde voy haciendo un cambio. Empezó los 80 años Moisés a hacer el cambio. ¿Hasta los cuántos años terminó esa tercera etapa? Hasta los 120. ¿Verdad? Usted desde el día entonces que el Señor se le manifestó, desde el día que usted creyó en el Señor, usted ya está en esa tercera etapa, donde entonces Dios está formando, o al menos eso espera Dios, ¿verdad?, estar formando en usted un carácter manso y ¿qué más? Y humilde. Un carácter entonces totalmente diferente a lo que era Moisés. ¿Qué decir también de la queja, ¿no?, del pueblo contra Moisés? Éxodos 15:24. En Éxodos 15:24 vemos también, hay otra situación donde demuestra Moisés también el cambio de carácter que él ya tenía. Éxodos 15:24 dice lo siguiente: el pueblo se quejó con Moisés. ¿Qué hizo el pueblo? Se quejó con Moisés y le preguntaron: ¿qué vamos a beber? El pueblo entonces se quejó contra Moisés, se quejó con Moisés, ¿verdad? Y de hecho lo querían hasta golpear a Moisés. ¿Sí? Entonces vemos nosotros ahí otro capítulo u otra ocasión donde Moisés también sobrelleva la queja, ¿verdad?, con un carácter ya diferente, con un carácter entonces manso, con un carácter entonces humilde, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que aprender también, ¿cierto o no?, ¿verdad?, de sobrellevar entonces lo que no nos agrada, con un carácter, ¿qué, hermanos?, manso y humilde, ¿cierto o no? O sea, tenemos que cambiar, tenemos que hacer cambios. Notamos que ciertamente Moisés era agresivo, ciertamente Moisés fue impulsivo, ciertamente Moisés fue asesino. Pero vemos aquí también ya que en su tercera etapa había cambios notables. Había cambios notables. Entonces vemos aquí que supo sobrellevar también la queja, ¿verdad?, del pueblo de Dios. ¿Y qué decir de Números 14? Pásate Números 14:11. Donde vemos también que el pueblo cansó a Jehová. ¿Qué hizo el pueblo, hermanos? Cansó a Dios, ¿verdad? O sea, cansó a Moisés, cansó a Jehová, el pueblo, y por su incredulidad también a la promesa que Dios había dado, ¿verdad? Dios actúa entonces en Números 14:11 y dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés, otra vez aquí está Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Recuerden, ¿verdad? Salieron con mano poderosa, iban en camino a la tierra prometida y después se quejaron de la comida, ¿verdad? Entonces vemos aquí que en el verso 12 dice: yo los heriré, dice el Señor. Fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, que Dios también tiene sus límites. Dios también tiene sus límites donde se cansa. Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré, le dice Dios a Moisés, fíjate, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que, ¿qué, hermanos?, que ellos. O sea, vemos aquí el contraste. Dios tenía buenos planes en este mismo capítulo con Moisés, ¿no? A ti te voy a poner con gente más grande e importante, ¿verdad? Pero al pueblo entonces, que no supo sobrellevar la queja, que no era de un carácter manso y humilde, ¿qué dijo Dios? Yo los voy a herir de mortandad. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, los contrastes y la importancia de ellos, ¿no? De tener un carácter entonces manso y humilde. Y Dios, ¿qué dice? Te pondré en los lugares de más importancia. ¿En los lugares de qué, hermanos? De más importancia.
O sea, si no formamos un carácter manso y humilde, no vamos a estar en lugares de importancia. Se puede también así, ¿verdad?, traducir el verso, ¿cierto? Si no formamos un carácter manso y humilde, Dios no nos va a poner entonces, ¿verdad?, en lugares de más importancia. Entonces, el verso 12 dice, 14:12, Éxodo 14:12, ahí dice lo siguiente: ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, es el mismo pueblo quejándose con Moisés, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? O sea, miramos ese contraste, ¿no? Y dos maneras de caminar a la tierra prometida. Por un lado vemos a Moisés, ¿verdad?, formando un carácter manso y humilde en el transcurso de ir a la tierra prometida. Y por otro lado vemos al pueblo también, ¿verdad?, yendo a la tierra prometida, pero con queja, ¿verdad?, con queja. Entonces nosotros ciertamente estamos en esa tercera etapa, donde estamos caminando a la tierra prometida, donde estamos caminando, ¿verdad?, hacia la vida eterna. Pero de nosotros dependerá qué posición vamos a tomar, si como la del resto del pueblo o si como la de Moisés. Si caminar entonces, ¿verdad?, rumbo a la tierra prometida, la vida eterna, ¿verdad?, en queja, ¿verdad?, y con un carácter entonces contrario a lo manso y humilde, o caminar entonces conforme el carácter, ¿verdad?, que iba caminando Moisés. Entonces es muy interesante también que después Moisés hace una intervención también por ese pueblo, ¿verdad? En Números 14:19 vemos la intervención de Moisés, o sea, vemos, es decir, el carácter transformado de Moisés. Vemos en los contrastes, el carácter del resto del pueblo, el carácter entonces de Moisés. Dice Números 14:19, yo se lo voy a leer en Nueva Versión Internacional porque se me hizo interesante cómo Moisés intercede por el pueblo, pero Moisés entonces empieza una oración apelando al amor de Dios. Dice Números 14:19, por tu gran amor, le da un halago Moisés a Dios, te suplico que perdones la maldad de este pueblo, tal como lo has venido perdonando desde que salió de Egipto. Fíjate qué tremendo. Y luego después Dios le responde a Moisés en el verso 20. El Señor le respondió, me pides que los perdone, y le dice, y los perdono. O sea, qué tremendo, ¿no? O sea, la actitud de Moisés ante las situaciones entonces, ¿verdad?, que de alguna manera enfada, ¿no? Que de alguna manera entonces notamos la queja, que no solamente la queja enfadó a Moisés, sino que también enfadó a Dios. Dile que está a tu lado, la queja enfada a Dios. La queja enfada a Dios, ¿cierto o no? Entonces vemos aquí que el Señor los perdonó. Dice, el Señor le respondió, me pides que los perdone, y los perdono. Entonces qué impresionante la actitud, la intercesión de Moisés, ¿verdad?, de la respuesta. En su respuesta vemos entonces ya lo que Dios había formado en Moisés. En la respuesta que nosotros demos entonces, ¿verdad?, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestro patrón, en otras áreas, vamos a notar la respuesta de lo que Dios ha hecho en nosotros, ¿cierto o no? ¿Verdad? Entonces vamos a mirar allí. O qué decir también, ¿no?, para variar, ¿verdad?, la rebelión de Coré y su grupo, donde también entonces el carácter de Moisés, ¿verdad?, fue probado en Números 16. En Números 16 vemos entonces una rebelión, ¿verdad?, de Coré y su séquito, y también todo eso entonces provocó a Moisés, provocó a Dios, pero todo esto también tenía entonces que mostrar o demostrar, ¿verdad?, el cambio que Dios había hecho en Moisés. Dice Números 16:1. Números 16:1 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abimirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, los hijos de Rubén, tomaron gente. Verso 2, y se levantaron contra Moisés. Aquí vemos otra manera de probar el carácter de Moisés. Con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones, ¿de qué, hermanos?, de renombre. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, que de alguna manera era una situación difícil también para Moisés. Y miremos también la respuesta, que es lo más interesante. ¿Qué hizo Moisés en esa situación difícil entonces donde se levantaron, ¿verdad?, contra él? Bueno, pásate al verso 4. Dice el verso 4 de Números 16, cuando oyó esto Moisés, ¿qué hizo, hermano? Se postró en tierra. Qué tremendo, ¿no? O sea, qué tremendo, o sea, que ante esa situación tan difícil de rebeldía, Moisés se postró en tierra. Claro que el verso está diciendo, ¿verdad?, o alude a que se postró a orar. ¿Sí o no?
a que se postró a orar. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Quiénes son los que muchas de las veces se rebelan? Pues los hijos. Los hijos a veces no entienden, ¿verdad?, el consejo de los padres, se rebelan ante los consejos de los padres. ¿Y qué hizo Moisés? Se postró en tierra. ¿Qué tenemos que hacer nosotros por los hijos? Estar orando, ¿no? Señor, cambia su corazón. Señor, cambia su mentalidad. Señor, cambia, ¿verdad?, su manera de pensar, ¿cierto o no? ¿Verdad? Cambia. Nosotros estamos orando por la hija más grande, ¿verdad? Porque ciertamente caminó con el Señor la mayoría de su vida, ¿verdad? Pero llegó una etapa donde se empezó entonces a enfriar. ¿Y qué estamos haciendo? Señor, trata con ella. Señor, tráela a tus caminos. Señor, que tome buenas decisiones. Señor, que haga, ¿verdad?, que tenga buenos pensamientos. Señor, transfórmala. Eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que hizo Moisés. Pero si nosotros no hacemos eso y vamos también con los hijos y empezamos a, ¿verdad?, como actuó Moisés en la primera etapa, ciertamente a lo mejor la cosa se va a poner peor, ¿cierto o no? Entonces, orar e interceder entonces ante las circunstancias que a veces no nos agradan. ¿Usted cree que agradó a Moisés la rebelión de Coré? De ninguna manera. Pero Moisés entonces ahí se postró sobre su rostro, oró entonces, ¿verdad?, por ellos, y de alguna manera Dios en unos días después salió a la defensa de Moisés. Entonces, con estos ejemplos que hemos puesto entonces de las expresiones contrarias a un carácter manso del pueblo y el contraste de buenas respuestas en el carácter de Moisés, es como se entiende también entonces Hebreos 11. Hebreos 11, 25, donde nos habla entonces de lo que Moisés de alguna manera entonces escogió, ¿verdad? Moisés tenía entonces dos opciones a escoger. Podía ser hijo de Faraón, podía ser príncipe, podía ser segundo de Faraón, ¿verdad? Podía vivir en un palacio de ahí de Egipto, de pasar entonces con los mejores lujos, las mejores educaciones conforme a Egipto, conforme al mundo, o podía entonces, ¿verdad?, agregarse al pueblo de Dios y ser usado por Dios en ese entonces éxodo, ¿verdad? Tenía esas dos opciones, pero escogió lo siguiente. Hebreos 11:25. Hebreos 11:25 dice lo que escogió Moisés. Dice lo siguiente: escogiendo antes ser, hermanos, maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales ¿de qué? Del pecado. Que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces nosotros pues, tenemos esas dos opciones, ¿verdad? Está en Hebreos 11:25. De vivir entonces conforme el mundo, de vivir entonces esa etapa en Egipto, o nosotros estar entonces en el pueblo de Dios, caminando hacia la tierra prometida, y aunque a veces va a haber, ¿verdad?, circunstancias como dice aquí, maltrato, es decir, circunstancias difíciles como la rebelión, la queja y todo eso que le apareció a Moisés, pero que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice el verso 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, ¿verdad? Porque tenía puesta la mirada ¿en qué, hermanos? En el galardón. Pregúntale que está a tu lado, ¿en qué tienes puesta la mirada? Sí, tenía puesta la mirada en el galardón. Un día vamos a hablar, ¿verdad?, de los 5 galardones diferentes que hay. Entonces vemos aquí que Moisés entonces, ¿verdad?, con un carácter ya cambiado, ya transformado, soportó entonces el maltrato del pueblo de Dios, y tenía también por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Ahora Moisés también así, ¿verdad?, caminó su tercera etapa con un carácter cambiado, porque también dice que miraba al invisible, ¿verdad? O sea, miraba al Dios Todopoderoso. Entonces, a pesar de los grandes cambios en Moisés, también la Biblia, hermanos, nos habla de una falla en la vida de Moisés. Ya miramos, ¿verdad?, que la mayoría de esos 40 años lo pasó con un carácter manso y humilde, pero llega un momento donde la Biblia también no lo esconde, donde él entonces también comete una falla, ¿verdad? Y la falla de él fue desobedecer las instrucciones de Dios. En Números 20, del verso 7 al 12, se registra la declaración de que Dios entonces trajo consecuencias contra Moisés por haberlo desobedecido. Dice Números 27, ¿verdad?, donde sabemos que Dios le da instrucciones para que le hable entonces a la peña, le hable a la roca, ¿verdad?, y esa roca les dé agua, que la roca es símbolo de Cristo.
Y miramos también que Moisés, cansado entonces también por el pueblo, ¿verdad? Y presionado por el pueblo, ¿él qué hace, hermanos? Él golpea la roca, la golpea 2 veces. Y cuando Dios le dijo, háblale a la roca. Entonces, cuando Dios da una instrucción, hermanos, tiene que ser como Dios dice, ¿cierto? Moisés hizo el tabernáculo como Dios dijo, pero Moisés aquí entonces no hizo no llevó a cabo las instrucciones de Dios. Pásate a Números 27, o yo se lo leo. Dice entonces que habló Jehová a Moisés, diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablar a la peña, a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a las bestias. Entonces Moisés, verso 9, tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, aquí vemos entonces, ¿verdad?, ya cansado Moisés y presionado: oír ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Ahora vemos las consecuencias en el verso 11, las consecuencias hacia Moisés. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Entonces, por eso, ver ese golpe entonces que le dio 2 veces, cuando Dios dijo, háblale a la peña, sin duda entonces hablar nota, ¿verdad?, algo de mansedumbre, ¿no? En vez de hablar, habla a la peña. Algo entonces de humildad, háblale a la peña. Contrario entonces a golpear, que es entonces lo contrario a humildad. Pero en el verso 12 ahí nos dice entonces las consecuencias de los actos de Moisés. Números 20:12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, ¿qué dice, hermanos? No meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Fíjate bien entonces, acordémonos que cuando Moisés notó, o al menos llevaba un carácter manso y humilde, Dios le dijo: te pondré entre grandes. Y cuando aquí entonces Moisés se desesperó, ¿verdad?, y entonces actuó en una mala actitud, pero sobre todo desobedeció lo que Dios le había dicho, Dios trajo consecuencias entonces también a Moisés. Entonces Dios traerá consecuencias, ¿verdad?, de cuando nosotros hacemos cosas contrarias a lo que Dios dice. En Deuteronomio 32, no vaya, pero yo se lo leo, 32:52, dice más claro estas consecuencias. Dice: verás por tanto delante de ti la tierra, le dice Dios a Moisés, ¿verdad? Ya estaban en esa transición de llegar a la tierra prometida. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel, mas no entrarás. Qué tremendo, ¿no? O sea que una falta entonces de mansedumbre, ¿verdad?, nos lleve entonces a estar fuera de la tierra prometida, ¿verdad? El no tener entonces un carácter transformado, ¿verdad? Venimos a Cristo y nacemos de nuevo y comenzamos, ¿verdad?, una nueva creación en nosotros, se comienza. Pero el no tener conciencia realmente de obedecer las instrucciones de Dios, ¿verdad?, y de ir cambiando, hermano, créame que nos puede dejar fuera de la tierra prometida, ¿verdad? Nos puede dejar fuera de la salvación eterna si realmente no tenemos, ¿verdad?, esos cambios notables como los vemos en Moisés. Pero el verso entonces de Números 12 nos decía que Moisés era el hombre más manso. Ahora, ¿por qué entonces Números 12 dice, 12:3 dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra? Bueno, ¿sabe por qué también? Porque Moisés entonces reconocería sus pecados y sus fallas con un carácter manso y humilde. Fíjate bien, en toda la Biblia no hay un hombre perfecto. Pero cuando a la diferencia del resto del pueblo y de Moisés, ¿verdad?, el resto del pueblo nunca reconoció sus pecados y sus fallas, por lo cual entonces la primera generación murió en el desierto. Pero la diferencia de Moisés, cuando vemos ya un cambio después de que habló con Dios, después de la zarza ardiendo, ¿verdad?, vemos un cambio, y vemos también que después de que entonces desobedeció, después de su pecado de desobediencia, él también aceptó, ¿verdad?, sus fallas con un carácter manso y humilde. Entonces tenemos nosotros que tomar en cuenta eso, ¿verdad?, de la importancia de formar un carácter manso y humilde también para reconocer nuestras fallas. ¿Sí o no? Para reconocer nuestras fallas, para ir delante de Dios: Señor, me equivoqué en esto, ¿verdad?, perdóname, ¿verdad? Entonces vemos ahí. Ahora, con esto entonces estoy diciendo que el reconocer las fallas, ¿verdad?, de conducta,
nos da el privilegio de entrar a la tierra prometida. Con esto estoy diciendo entonces que Moisés, ¿verdad?, el reconocer las fallas con un carácter manso y humilde, a él le dio el privilegio de entrar a una tierra prometida mucho más grandiosa que la que había visto con sus ojos. Pásese a Mateo 17, y ahí en Mateo 17 vamos a mirar en la transformación de Jesucristo, ¿verdad?, cómo Moisés también allí habla con Cristo y cómo Moisés está con Cristo, ¿verdad? Pero Moisés también aquí está en una tierra prometida más grandiosa, más gloriosa que la tierra terrenal. Es decir, entonces, que el mismo Cristo, hermanos, ¿verdad?, nos muestra de los privilegios que goza Moisés después de haber reconocido entonces también, ¿verdad?, sus fallas, sus pecados, con un carácter manso y humilde. Mateo 17:1 dice acerca de la narración de la transfiguración de Cristo, ¿verdad?, con Pedro y Jacobo y Juan. Dice entonces: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró, ¿quién? Jesús, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecía Moisés, ¿quién, hermanos? Moisés y Elías. ¿Qué hacían ellos? Hablando con él. Qué tremendo, ¿no? Hablando con él. Ahora, ¿qué fue lo que le dio este privilegio? Reconocer sus pecados. Reconocer entonces con sus pecados con mansedumbre y humildad. Cuando Dios le dijo: no vas a entrar, Moisés no renegó, ¿cierto? Moisés no renegó. Moisés simplemente aceptó, ¿verdad?, ¿verdad?, su desobediencia. Él aceptó, pero esa aceptación y esa actitud de buen carácter le dio entonces el privilegio, ¿verdad?, de entrar a una tierra más gloriosa. Y no solamente eso, sino también de hablar con Jesús, hablar con él. Entonces, aunque ciertamente Moisés no fue ejemplo perfecto de mansedumbre, sí fue un hombre que se esforzó a lo máximo, ¿verdad?, por tener un carácter manso y humilde. Pero ahora tú te preguntarás: ¿pero de quién aprendemos? Si Moisés también, ¿verdad?, flaqueó, si Moisés también entonces cometió un error a lo último de su vida, a lo último entonces, ¿verdad?, de su tercera etapa. Bueno, vamos a aprender de Cristo. ¿Cuántos amén? Vaya a Mateo 11:29. Entonces, ¿de quién aprendemos? Si Moisés también entonces, ¿verdad?, falló. Bueno, sí falló, pero reconoció su falla. Ahora, tú puedes tener fallas, y cuando falles, ¿qué debemos de hacer? Reconocer nuestras fallas. ¿Cuántos amén? A reconocer nuestras fallas. Qué importante reconocer. ¿Sabes qué? Sí, fue mi culpa. Sí, yo cometí el error. ¿Sabes qué? Sí, yo te ofendí. Sí, yo hice esto. O sea, reconocer nuestras fallas, ¿verdad?, con un carácter manso y humilde. Ahora, aprendemos sobre todo de Jesucristo. Dice Mateo 11:29. ¿Qué dice, hermanos? Llevad mi yugo sobre vosotros. Está hablando Jesús, ¿eh? Él les habla a sus discípulos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Fíjate qué tremendo la diferencia de Moisés y de Jesús. Jesús dice que soy manso y humilde de corazón. O sea, Él no intenta ser, sino que Él es, y de corazón, de todo corazón. O sea, Él es manso y humilde. Tú y yo nos estamos esforzando, ¿cierto? Tú y yo nos estamos esforzando a ser mansos y a ser humildes, ¿verdad? Entonces a responder, ¿verdad?, las malas circunstancias, las quejas, las indiferencias o diferencias, ¿verdad?, con un carácter manso y humilde. Tú y yo estamos aprendiendo, pero Jesús es. O sea, Él sí es perfecto. Él sí es manso y humilde de corazón. Ahora, si nosotros logramos formar un carácter manso y humilde, dice Jesús, hallaréis descanso. Hallaréis descanso, ¿verdad?, para vuestras almas. ¿Cuántos quieren ese descanso? Hallaréis descanso. Entonces aprendamos de la mansedumbre de Jesús, hermanos. Aprendamos entonces la importancia, ¿verdad?, de tener un carácter manso y humilde. Recuerden, en la primera etapa Moisés, ¿verdad?, mostró una falta de transformación, ¿verdad?, de parte de Dios. En la segunda etapa Moisés descansó en Marián, ¿verdad?, y allí entonces, en esa parte tranquila, sirvió como capacitación para la tercera etapa.
En la tercera etapa, Moisés caminó el resto de sus 40 años, ¿verdad? De una forma diferente, totalmente cambiada. Tú y yo estamos en esa tercera etapa donde vamos a ser arrebatados o donde vamos camino hacia la vida eterna con el Señor. Pero tenemos también entonces que aprender a vivir el resto de esa tercera etapa, ¿verdad? Con un carácter manso y humilde. Contesten amén. Póngase de pie. Entonces, y en esa tercera etapa también Moisés, algo muy importante, reconoció sus errores, reconoció sus fallas, reconoció sus pecados con un carácter manso y humilde. ¿Qué quiero decir con esto? Que también nosotros, si nos equivocamos, reconozcamos. Si nos equivocamos con la esposa, aprendamos a pedir disculpas, a pedir perdón. Si la esposa se equivoca, aprenda también a pedir perdón. Moisés lo hizo, ¿verdad? Aprendió entonces a reconocer sus fallas, a reconocer sus pecados. Y usted también y yo tenemos que aprender, hermano. Cuando no hacemos algo correcto, hay que aprender, Señor, sí, me equivoqué en esto. Señor, sí, estoy fallando, ¿verdad?, con lo otro. ¿Verdad? Señor, yo sé que tú eres un Dios de orden, yo sé que eres un Dios, ¿verdad?, de instrucciones, y yo quiero seguir tu instrucción, como tú dices. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vamos a hablar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por la vida de Moisés, gracias porque sin duda es un ejemplo, Señor, no de perfección, pero sí un ejemplo de cambio gradual. Un ejemplo, Señor, de que después del encuentro contigo en la zarza, después de que tú hablaste con él, algo sucedió en él, Señor. Y en la última etapa de su vida la caminó de una manera diferente, con un carácter cambiado, con un carácter manso, con un carácter, Señor, humilde. No solamente, Señor, para obedecerte, sino para reconocer también sus fallas, Señor. Señor, permítenos que también nosotros podamos caminar esa tercera etapa con ese carácter cambiado, Señor. De quitar esos desplantes a veces, Señor, de coraje, de venganza, quitar esos desplantes, Señor, que a ti no te agrada, Señor. Ayúdanos a todos y a cada uno, Señor, a caminar como tú quieres que caminemos, Señor, y de la manera que a ti te agrada, mi Dios. Te ponemos en tus manos nuestras vidas, Señor, y te pedimos que tu Espíritu Santo vaya dándonos, Señor, la convicción, el entendimiento y la voluntad, Señor, de hacer esos genuinos cambios de un carácter manso y humilde ante cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener ese cambio en carácter. Amén, hermanos.